Y cada tiempo del Señor en nuestras vidas, hermano, definitivamente que es algo en lo que Él no se equivoca, y nosotros los que estamos llamados es a estar atentos a lo que Él quiera con cada uno de nosotros, porque al final de cuentas, hermano, lo que haga con cada uno de sus miembros el Señor, también lo va a hacer con todos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y en ese sentido, pues por eso el Señor nos llama a estar orando unos por los otros, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, yo estaba orando el día de ayer y pensando a ver qué podía compartir hoy. Había algo que ya de pronto venía meditando hace unos días, y era este pasaje de Mateo. Este pasaje que es conocido por todos los hermanos, pero quisiera enfatizar acá en algunos aspectos. Bueno, vamos a leerlo ahí. Quisiera leer, hermanos, verso 9 y 10, y también la parte, el verso 13, la parte B. Decía el Señor ahí: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y me paso hoy al verso 13. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos nosotros, hermanos, pues conocemos esta oración ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que es algo que incluso de memoria nos enseñaban cuando éramos pequeños. Le llamaban la oración del Padre Nuestro. Otros hermanos le llaman la oración modelo que Jesús enseñó a los creyentes para poder estar teniendo claro cuáles eran los aspectos en los que el Señor Jesús quería que nosotros oráramos y en los cuales quería que Él nos ocupáramos cuando estuviéramos orando y pidiéndole al Padre por ciertas cosas o por todas las cosas. Ahora, hermanos, el Señor acá dice anteriormente: vosotros pues oraréis así. El Señor viene enseñando algunas cosas ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5, y llega hasta este punto y muestra cuando los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Eso lo dice en otro lado, pero acá el Señor incluso toma esta parte y dice: ustedes, nosotros vamos a orar así. Nuestro Padre que está en los cielos es ya nuestro Padre porque lo hemos tenido ya por Padre, porque nos adoptó como sus hijos y lo hizo a través del Señor Jesucristo. Eso ya lo sabemos. Ahora bien, dice acá: Padre nuestro que estás en los cielos, porque nuestro Padre ha permanecido eternamente allá en los cielos, santificado sea tu nombre. Son aspectos que también hemos conocido, hemos visto, pero luego sigue el Señor diciendo: venga tu reino. Y aquí es donde quisiera, hermanos, poder enfocar un poquito y que pudiéramos mirar qué es lo que el Señor se refería cuando Él nos pedía a nosotros que oráramos porque viniera su reino. Parece ser algo muy común o algo, digamos, básico para todos nosotros cuando hemos pasado por esta oración tantas veces. Pero mira la palabra, mis hermanos, y yo quiero pedirle a mis hermanos que cuando estemos mirando los pasajes vamos a estar moviéndonos por Mateo y por Apocalipsis, que vayamos juntos a la palabra y vayamos mirando qué es lo que el Señor nos quiso decir ahí también cuando Él quería que oráramos por venga tu reino. ¿Sí? Entonces esta oración, hermanos, es una oración que sigue vigente y va a seguir vigente hasta que el Señor venga, y contiene aspectos fundamentales que para todos los creyentes nos es necesario aplicar cuando oramos. Más allá de eso, hermanos, el reino de los cielos, como Mateo lo pronuncia en varias partes de su evangelio, el reino de los cielos se pronuncia 32 veces en este evangelio. No se pronuncia de esta forma en otros evangelios. En los otros evangelios los hermanos hablan es del reino de Dios. Pero Mateo nos está especificando algo que los otros hermanos no lo hacen, y es hablarnos acerca del reino de los cielos. Es como si fuera una parte dentro del reino de Dios. Está el reino de Dios y adentro está el reino de los cielos. Y 32 veces Mateo lo cita. Pero también, hermanos, allá el Mateo 13, que también lo vamos a mirar en algunas partes, contiene 7 parábolas que hablan sobre el reino de los cielos, más la parábola del sembrador. Creo que ya con esta parábola que les cito, ya todos nos acordamos más o menos cuáles son esas parábolas. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la mujer que pone levadura en 3 partes de harina, la parábola... Bueno, ahí me voy acordando cuáles son. La parábola del hombre que compró la perla preciosa, vendió todo para comprar la perla. La parábola del hombre que encontró el tesoro en el campo
y luego fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Y bueno, hay otras ahí, pero todas hablan del reino. Fíjense, hermanos, que este capítulo específicamente Mateo le dedica a hablar únicamente del reino de los cielos. Bueno, hermanos, no se me distraigan acá, todos acá. Vamos. Entonces esto, hermanos, también está ligado también a lo que el Señor decía en Mateo 6. Porque recordemos, hermanos, que cuando hay un autor único que escribe algo, como en este caso Mateo, pues Mateo está llevando un tema en un contexto. Mateo no se está saliendo de lo que el Espíritu colocaba en él, sino que desde el principio, cuando habla de la genealogía de Jesús y cuando sigue todo su caminar y va escribiendo según lo que el Señor le mostraba y lo que veía que el Señor hacía, pues Mateo tenemos como ese autor que nos escribe acerca del reino de los cielos, nos escribe acerca de la oración modelo del Padre Nuestro, nos escribe el Sermón del Monte y nos escribe otras cosas adicionales que nos hablan mucho más a fondo del reino de los cielos de lo que nos habla el resto de los evangelios. Claro está que el resto de la palabra también va sumando, pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en Mateo y en Apocalipsis. Entonces, algo, hermanos, que es el propósito también de esta mañana, es poder mostrar por la palabra cómo las oraciones de los santos llegan hasta el trono de Dios para que su reino sea establecido de manera definitiva sobre la tierra. Voy a decirlo nuevamente. La palabra nos muestra, hermanos, cómo las oraciones de los santos llegan hasta el trono de Dios para que su reino sea establecido de manera definitiva sobre la tierra. Claro, sabemos todos que las oraciones llegan hasta el trono, porque la misma palabra nos dice que nos acercamos a Él, al trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Pero aquí, mis hermanos, vuelvo a decirlo, el propósito es poder pensar en lo que la palabra nos está mostrando acerca del reino de los cielos. ¿Y por qué nos es necesario orar acerca de ese reino de los cielos para que venga? Hay bastante contenido, hermanos. Obviamente solo traje algunas cosas y que el Señor pues nos vaya guiando en todo, hermanos, para eso. Cuando el Señor, hermanos, dice venga tu reino, enseñándonos la oración modelo, primero se refiere a la segunda venida de Cristo. El reino del Señor, mis hermanos, cuando Él vino, ya no se ha establecido por completo. Cuando Jesús vino a la tierra, lo primero que dijo Él, ¿qué fue? Cuando empezó su ministerio, ¿alguno se acuerda? Exacto. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que Él no dijo el reino de los cielos ya se va a establecer definitivamente o ya se estableció. O se va a establecer de aquí a 3 años cuando yo haga toda mi obra. Él dijo el reino se ha acercado. Y hubo un acercamiento nomás porque apenas el Rey de los cielos había sido enviado por el Padre a establecer su reino y empezaba una obra hace 2000 años. Una obra que continúa, hermanos. Pero esto no es definitivo, porque el reino todavía no está establecido. O si no, entonces David, por ejemplo, en otros pasajes no diría, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ¿qué? Ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y eso es una profecía, hermanos, o incluso podemos verlo como una promesa de parte del Señor, que todavía no se ha cumplido. Porque estamos todavía en este mundo, ¿no? Todavía no vemos la justicia en toda su plenitud, sino que al contrario todavía vemos pues bastante iniquidad y tinieblas. Entonces algo, hermanos, que acá el Señor cuando empezó a anunciar, empezó su ministerio, dijo, me ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado porque he venido yo. Es como que Él quería decir eso, pero no estaba diciendo que en manera definitiva porque iba a tardar siglos, meses, años, siglos, y el Señor lo sabía, ¿no? La misma palabra nos enseña que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, porque muchos por allá, como Pedro manifiesta, tienen la promesa por tardanza diciendo que todo desde el principio está igual, que todo ha sido normal, que nada ha pasado, pero que ellos ignoran incluso que por agua fue que el Señor también envió juicio sobre la tierra. Entonces el Señor es paciente para con todos. Y el reino de los cielos se acercó, y como muchos pensaban en ese entonces que se iba a establecer tal vez en 5 años, en 10 o cuando Jesús entró a Jerusalén en el pollino, pues no era así, sino que solo se había acercado. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué el reino de los cielos se acerca, no más? ¿Y por qué el Señor quiere establecer su reino definitivo? Nosotros vemos por la palabra también, mis hermanos, que hay una lucha caótica entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y que esa lucha empezó hace siglos allá en los cielos. Que esa lucha empezó allá entre los mismos
ángeles y este querubín que se rebeló y que influenció sobre muchos también y que muchos también se rebelaron contra Dios. Y hermanos, como dice Apocalipsis, en una parte de la guerra en los cielos fue incluso antes de que el Señor creara a Adán y Eva. Y esto es importante, hermanos, que lo entendamos y lo tengamos ahí presente, porque a veces lo obviamos. Pensamos que el pecado de repente, sí, claro, está en nosotros, que Adán y Eva pecó, que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero a veces, hermanos, desconocemos que ese pecado también fue por causa de aquel querubín que se rebeló y que fue la serpiente antigua que tentó a Eva, que la hizo comer del árbol y que luego Eva hizo comer a Adán. Esa lucha caótica, hermanos, hoy continúa. Y sabemos nosotros que es una lucha espiritual, pero también que es una lucha que está en nuestro corazón y es una lucha que está en este mundo caído. Es una lucha que permanece, entonces, esa es la razón por la cual el Señor tiene que tomar su reino nuevamente. Por allá en Mateo 11, Mateo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes, o en otras versiones dice los violentos. Los violentos en el sentido de que solo esos valientes, solo aquellos que están dispuestos también, como el Señor, a dar sus vidas, arrebatan el reino. Los que siguen a Cristo. No es cualquier hermano el que lo arrebata. Y la manera de arrebatar el reino pues también está establecida en la palabra. Pero entonces con esto, mis hermanos, es para llevar el contexto y poder ver por qué el Señor quiere establecer y necesita establecer de manera definitiva su reino acá en la tierra y contra quién está luchando Él, contra quién están luchando sus ángeles y contra quién estamos luchando nosotros como creyentes. Pablo dice en Efesios 6:12, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Y Pablo lo está manifestando. Y nosotros, hermanos, debemos tener muy claro eso. Ahora, entonces el Señor empieza diciendo la oración modelo. Vosotros, pues, oraréis así. El Señor está diciendo, van a orar de esta manera. Van a orar para que venga mi reino porque es necesario. Ahora, Mateo 6:31, que es un poquito más adelante del verso de la oración modelo que está en el capítulo 6, Mateo también está diciendo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora esto te lo tomo como ejemplo, hermanos, para poder ver que el Señor quiere y tiene un propósito cuando nosotros oramos. ¿Qué es lo que sigue después de esa parte? Dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, sí es cierto que tenemos que orar por todo, hasta por el detalle más pequeño de nuestras vidas. Eso es cierto. Pero lo cierto acá es que también, hermanos, el Señor nos está mostrando que lo que quiere es que lo busquemos a Él para buscar primeramente su reino y su justicia. Que cuando estemos orando diciéndole al Señor, venga tu reino. Que cuando estemos orando con esa oración modelo, podamos hacerlo con entendimiento para poder saber y entender cómo oramos al Señor para que venga su reino. Porque ocurren cosas, hermanos, y nosotros pues ya sabemos que cuando oramos ocurren bastantes cosas en los cielos, pero esta oración, hermanos, es tan especial que es algo así como el título que coloca Watchman en uno de sus libros, la oración cuando la tierra gobierna el cielo. Y parece un nombre paradójico, ¿no? Se supone que el cielo gobierna la tierra, y claro, porque el Señor gobierna. Pero acá, hermanos, con esta oración vemos que la tierra puede gobernar el cielo cuando nosotros oramos con eficacia, oramos con claridad, oramos con un objetivo claro y con un propósito, y oramos entendiendo qué es lo que el Señor quiere que oremos. Porque ciertamente, hermanos, esto es mucho más importante incluso que orar por unas cosas pequeñas. Y vuelvo y digo, es importante orar por todo. Pero acá entonces el Señor nos está llamando a esto, buscad primeramente su reino y su justicia. Y más adelante en Mateo 7:7, el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Y qué nos decía antes el Señor? Más buscad, ¿qué? El reino de Dios. El Señor nos dice, más buscad primero las añadiduras y después orar por mi reino. Hermanos, a veces nos pasa así.
A veces queremos orar por nuestra salud, queremos orar por nuestra economía, queremos orar por las diferentes cosas que son necesarias. Nos angustiamos, nos ponemos ansiosos por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vestiremos. Pero hermano, la palabra nos está mostrando acá que el Señor dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Es como, hermanos, redundarle al Señor y decirle lo que el Señor ya sabe que necesitamos. Que el Señor nos va a dar un pan en la mañana y ya lo tiene preparado y nosotros le volvemos a pedir, Señor, danos pan. Cuando sabemos que Él no lo va a dar, lo va a dar. Que lo vamos a tener ahí en la mesa. Y que claro, hay que orar porque luego Él dice también, el pan nuestro de cada día, no, dánoslo. Pero mis hermanos, es más allá de eso poder entender también que el reino de los cielos es algo que debe establecerse en la tierra y que como creyentes estamos, hermanos, llamados a orar por eso. Dice el Señor ahí, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por poner otros dos ejemplos, hermanos, en 1 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Él no dice primero ejercítate tu cuerpo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora, eso no significa que no tengamos que hacer ejercicio, que no tengamos que cuidar nuestro cuerpo, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Sí? Pues en este contexto que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está hablando de que el ejercicio corporal para poco es provechoso con relación a la piedad. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir que la piedad, mis hermanos, no es solo la promesa que logramos acá, de ser piadosos unos con otros, de andar sobria, justa y piadosamente, para así recibir promesas del Señor, aparte de que es un mandamiento que el Señor nos pide, que seamos piadosos, que practiquemos la piedad, que nos ejercitemos, sino que es que también tiene promesas para la vida venidera. Ahora, entonces, ¿cuál de estas dos cosas serán las añadiduras y cuál el reino de los cielos? La añadidura entonces será el cuerpo, ejercitarnos. El reino de los cielos es pedir por que seamos piadosos y ejercitarnos en la piedad. ¿Sí? Estos son ejemplos, hermanos, para ir mirando la idea, teniéndola un poco más clara. El reino de Dios es eterno. Las riquezas injustas son temporales. Las mismas riquezas que nosotros tenemos hoy es con el propósito de utilizarlas para que tengan un peso eterno y para que allá en los cielos también, como que se haga esa transacción de que nosotros lo que tenemos dispuesto para el Señor, hermanos, allá va a quedar en los cielos y va a quedar escrito. Entonces son ejemplos que también nos podemos ver, que son cosas para poderlas atender, hermanos, y comprender también que es el reino de los cielos y buscarlo primeramente a Él. Ahora quisiera, mis hermanos, que fuéramos a Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Tal vez para algunos lo que hemos leído hasta el momento ha sido elemental, pero son, hermanos, también bases que nosotros es necesario que recordemos y para ver lo que ahora en Apocalipsis el Señor está manifestando. En Apocalipsis 4:2, hermanos, recordemos que fue una palabra que Dios dio a Juan allá cuando estaba en la isla de Patmos, y allá en este pasaje encontramos lo siguiente. Juan está diciendo: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Me adelanto al verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Situémonos un momento, hermanos, en el contexto de Apocalipsis. Este libro es escatológico, pero también tiene muchos otros ingredientes que nos ayudan también a poder ver por qué el Señor quería que oráramos por esto, más otras cosas. Juan está viendo esto, hay 4 seres vivientes, hay 24 ancianos. Juan puede ver también cómo era el trono del Señor, cómo había un mar de cristal, cómo estaba ya el arco iris encima del trono del Señor, cómo estaban los millares de ángeles alrededor del trono adorando al Señor y diciendo estas palabras: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Digno eres de recibir estas cosas. Ellos lo estaban diciendo no como si ya las hubiera recibido, pero sí como ya estuviera pronto a recibirlas. Porque el Señor estaba arrebatando un reino.
Y Apocalipsis nos da muchas profecías que hasta el día de hoy no se han cumplido, pero que nos dicen a nosotros que el Señor está arrebatando un reino y que todos allá en el cielo están conforme a ese plan del Señor y están también dispuestos en ese servicio al Señor. Y Juan, cuando vio los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postraban delante del Señor y arrojaban sus coronas delante de Él, era en signo de adoración y signo de alabanza al Señor, diciendo estas palabras: tú eres digno, no hay otro más, sino que solo Él es digno, hermanos. Él es digno. Por ahí en medio de esos pasajes de Apocalipsis está la parte donde Juan llora porque hay voces que manifiestan que no hay nadie que sea digno para abrir el libro con los 7 sellos y tomar sello por sello y también quitarlo. Pero aparece el Cordero, un Cordero de pie, con 9 ojos, con 9 cuernos, y que va y toma de la diestra del Padre ese libro para abrirlo y desatar los 7 sellos. Hermanos, qué alegría es esto, ¿no? Que tengamos a nuestro Salvador, que ya es el único que puede tomar el libro del Padre y abrirlo, y que se pueda continuar con todo el proceso y el plan de Dios de avanzar su reino. ¿Cómo termina, hermanos, entonces la oración modelo en Mateo 6? Lo leíamos ahorita en el verso 13, la parte B. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el Señor, hermanos, oraba eso, o decía a los discípulos que lo oraran 2000 años antes. Y hoy, hermanos, después de 2000 años, todavía no se ha cumplido la palabra de que el Señor arrebate el reino. No tenemos, hermanos, que seguir orando entonces, orando al Señor y diciendo: porque tuyo es el reino, la honra y la gloria por todos los siglos. No tenemos que seguir orando entonces para pedirle al Señor que venga a su reino, que se afirme en la tierra, pidiendo, hermanos, para que el Señor establezca toda su justicia y equidad acá. Lo que está en los cielos, que se haga acá en la tierra. Porque después de venga tu reino, que lo que sigue, hágase tu voluntad, ¿como en dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Porque resulta que en los cielos todos obedecen al Señor, pero en la tierra pues ya sabemos que no. Pero en la tierra hay un pueblo escogido, que es el que se supone debemos obedecer al Señor y estar orando por esto. Entonces ahí más adelante en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 dice, Apocalipsis 5:1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo que hablábamos ahorita. Y me adelanto al verso 8 hasta el verso 10 de ese capítulo 5 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense en esto, hermanos. De repente hay un ambiente en donde Juan está viendo todo esto que ocurre en el tercer cielo, todo esto que es sobrenatural, viendo a estos seres vivientes, viendo a los ancianos, ellos con arpas, pero después el Señor le muestra a Juan que ellos no solo tenían arpas, hermanos, tenían copas de oro, y que en esas copas de oro estaban llenas de incienso, y que el incienso representa las oraciones de los santos. Hermanos, notemos esto. Estaban allá las oraciones de nosotros, el pueblo del Señor. Estaban allá delante del trono del Señor. Ahora me adelanta Apocalipsis capítulo 8, versos 1 al 4. Cuando abrió el 7º sello, bueno, antes de eso, hermanos, de pronto algunos no recuerden, el 7º sello, en el 7º sello ocurren cosas un poco diferentes de lo que ocurre en los primeros 6 sellos. Hay un momento en el transcurrir de este Apocalipsis donde el Señor envía a los ángeles que se disponen también a tocar las 7 trompetas, y estos ángeles, hermanos, están en el 7º sello. Los primeros 6 sellos ocurre algo, pero acá ocurre también algo diferente. Dice la palabra que se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Lo mismo, hermanos, que estaba diciendo ahí en el capítulo 5, lo que estaba escribiendo Juan. Es la segunda vez que lo cita en Apocalipsis y está diciendo que este ángel tenía mucho incienso para que se le añadiera a las oraciones de los santos. Todas las oraciones estaban ahí, hermanos. En esa copa de oro estaban llegando en olor grato al trono del Señor. Y dice que esto ocurrió cuando se abrió el 7º sello. O sea, ya han pasado muchas cosas ahí. Y el Señor espera. Y hay una parte que si incluso ustedes recuerdan, está la voz de los mártires allá hablando en el cielo, pidiéndole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestras vidas y nuestra sangre con los moradores allá en la tierra? Y el Señor, ¿qué les responde a ellos? Descansen, reposen, los vistieron de vestiduras blancas y reposen hasta que se complete el número de los hermanos que van a morir como ustedes. Hermanos, el Señor tiene en cuenta todas las oraciones, y en este caso todas las que se relacionen con el reino de Dios. Por eso el Señor dice: venga tu reino. Porque esto, hermanos, trasciende hasta el final de los tiempos, hasta el fin del siglo. Cuando el Señor estaba enseñando allá a los discípulos y a nosotros por consiguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Ese reino se tiene que establecer, hermanos, y acá en Apocalipsis vemos cómo el Señor empieza también a responder esas oraciones de los santos para que ese reino se cumpla, para que ese reino descienda desde la Nueva Jerusalén hasta acá, para que ese reino baje y haya justicia, juicio y equidad. Al ángel se le da este incienso, son las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Tengamos en cuenta este detalle, hermanos, presente. El altar de oro estaba ahí, estaba la copa de oro donde está el incienso, y el incienso se ponía en el altar de oro. ¿Quién me dice dónde estaba el altar de oro en el tabernáculo? Ya que estamos también estudiando esa parte. ¿En qué parte estaba el altar de oro? En el tabernáculo. Entre el lugar santísimo y el lugar santo. Estaba en el lugar santo. Porque estaba el velo que cubría el arca de la alianza, el arca del pacto, y el velo cubierto, y ahí estaba el altar de oro. Estaba el incienso, incluso en el lugar santo. Está el altar de oro, a un lado está la mesa con los panes de la proposición, al otro lado el candelero de oro de los 7 brazos, y adelante estaba el altar de oro, donde solo los sacerdotes podían entrar a ofrecer sacrificios delante del Señor, hermanos, para que subiera eso como lo grato al Señor. Ahorita lo vamos a ver en Éxodo, esa partecita ahí, como el Señor se lo mandó a Moisés. Esto, hermanos, es sombra de lo que ha de venir. Y es sombra, hermanos, también, y acá el Señor muestra ahora ya su obra, o la obra no, sino ya lo que es real, ya no solo la sombra, porque está ya mostrando el altar de oro que está allá en los cielos. Ya no es el que el Señor le mandó a Moisés a hacer en la tierra. Ya no es el que el Señor le mandó a Salomón cuando edificó el templo, sino que es allá en el cielo, como por la palabra nos muestra Juan que vio allá que ese altar de oro estaba. Y que todo ese incienso era tanto que el ángel le añadió, porque eran todas esas oraciones de los santos que subían allá. Ahora, mis hermanos, Apocalipsis ahí, 8 versos 5 al 6. ¿Cuál es la respuesta de las oraciones de los santos que suben hasta el trono de Dios? Claro, ustedes dirán, pues las oraciones siempre tienen respuesta, y de hecho las tienen. Pero en este caso, ¿cuál es la respuesta que hay de parte de Dios para estas oraciones que suben hacia el Señor, pidiendo de parte de los santos que haya venganza por sus vidas, por su sangre, pidiendo al Señor también que venga a su reino y se establezca acá en la tierra? ¿Cuál es esa respuesta entonces? Versos 5 y 6 dice entonces: y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego, lo llenó con fuego, con el fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Miremos este detalle, hermanos, acá. Uno podría pensar que el ángel solo
había ofrecido este incienso en la copa de oro y ya era suficiente. Pero miren la respuesta del Señor, hermanos. Lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hay una razón por la cual lo arrojó. Primera, porque fue la respuesta que Dios quiso dar a sus hijos. Fue la respuesta que el Señor quiso dar a los creyentes acerca de todo lo que ellos oraban por esto. Y consiguiente, ¿qué es lo que dice? Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hermanos, ¿estamos viendo lo que ocurre? ¿Cuál es la respuesta que da el Señor a esto? Si nosotros, hermanos, estamos orando al Señor por que venga su reino, miren la respuesta que nosotros tenemos. El Señor enviando a la tierra juicio. Juicio a este mundo. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y más allá de eso, los 7 ángeles que se dispusieron a tocar las 7 trompetas. La ira de Dios estaba ahí ya en la actividad. Pero esto, hermanos, claro, el Señor ya lo tiene establecido, ya hay un plan, pero ese es el resultado, hermanos, de lo que nosotros le pedimos al Señor. Entonces, en este sentido, mis hermanos, ¿qué es más importante? ¿Pedir al Señor, venga a tu reino? ¿O Señor, dame salud porque tengo gripa? ¿Qué es lo que más prevalece, mis hermanos? Por eso el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Es que el Señor necesita establecer su reino en la tierra. Es que el Señor requiere y lo va a hacer, pero lo necesita hacer también con todos sus santos. Porque lo quiere hacer con todos nosotros, con la iglesia. Porque precisamente, hermanos, ¿para quién es el reino? Claro, el reino es de Dios y eternamente ha estado con Él. Pero como la palabra nos dice, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Y Dios de nosotros. ¿A quién le va a dar el Señor el reino? ¿Quiénes van a heredar el reino? ¿Los impíos? Nosotros los hijos, hermanos, los creyentes. Entonces, ¿cuánto necesitamos estar clamando al Señor, incluso de día y de noche, para que su reino venga a esta tierra y se establezca? Para que su reino prevalezca acá y para que estemos haciendo, hermanos, ayuno y oración también para que este reino venga acá a la tierra. Hermanos, es impresionante lo que pasa acá, resultado de nuestras oraciones por el reino. Por venga tu reino. 7 ángeles que se disponen a tocar las 7 trompetas que el Señor manda. Y cada trompeta representa un juicio para este mundo. Y en la 7ª trompeta ocurre otra cosa también diferente. Las 7 tazas de la ira de Dios para este mundo, hermanos. Y de pronto alguno podría pensar, ¿por qué el Señor es tan cruel? ¿O por qué va a haber toda esta ira de Dios para la tierra? ¿Qué ha ocurrido para que la tierra merezca esto? Bueno, hermanos, lo dijimos al principio. Esto es una lucha que es una lucha milenaria, que ha estado siglos atrás, hermanos. Una lucha entre la luz, el reino de luz y el reino de tinieblas. Una lucha, hermanos, entre Jesucristo y Satanás. Una lucha porque las tinieblas quieren prevalecer. Y una lucha porque el Señor viene a establecer su reino, hermanos. Se sienta a la diestra del Hijo de Dios y el Padre sigue poniendo bajo sus pies a sus enemigos. Pero todavía faltan enemigos por vencer, hermanos. Y el Apocalipsis muestra más adelante la muerte, el Hades, el anticristo, el falso profeta, la bestia, el mismo diablo, sus súbditos, sus ángeles. Todavía faltan enemigos por vencer, hermanos. ¿Qué haremos nosotros? ¿Por qué oramos nosotros? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo de oración, hermanos? ¿Tenemos tantas oportunidades nosotros de orar? En el día, nuestras oraciones diarias para orar por esto. En la oración de la iglesia los miércoles. Las oraciones de ayuno y oración que hemos hecho acá. La misma reunión de este domingo, donde oramos también. Oremos, hermanos, para que venga el reino del Señor y se haga su voluntad, acá en la tierra como se hace en el cielo. Oremos, hermanos, para que el Señor nos haga esos valientes que arrebatan el reino. Y eso tiene que empezar con nuestras oraciones eficaces, objetivas y con un propósito claro, hermanos, que es para que el reino se establezca. El reino de los cielos, hermanos, no nuestro reino. Porque muchas veces también podemos orar porque nuestro reino se establezca. Y a veces ni somos conscientes de eso. Entonces ahí son cosas, mis hermanos, que el Señor nos muestra acá, hermanos, y necesitamos poner en práctica.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Y si nosotros oramos, mis hermanos, para que también el Señor nos haga piadosos, estamos orando para el reino del Señor. Si nosotros oramos para que el Señor nos conceda vivir de una manera sobria, justa y piadosa, estamos orando para que venga el reino de Dios, hermanos. Ahora, esas tres palabras también tienen un contenido bastante profundo, que es sobriedad, que es justicia, que es ser piadosos. A veces esas mismas palabras, hermanos, nos muestran a nosotros que es tan sencillo como tomarlas de un diccionario que sea serio, pues porque ahorita ya han cambiado muchas cosas en los diccionarios. Pero a veces, hermanos, cuando el Señor nos muestra, vivan sobriamente, podemos buscar, hermanos, tan sencillo como dice en un diccionario, que es ser sobrios, que es ser piadosos, y corroborar con la palabra que nos enseña el Señor acerca de esas cosas de que nos llama a vivir así. Y ahí estamos avanzando el reino, hermanos. Dice 2 de Pedro 3, verso 7. 7 y verso 10 voy a leer. Pedro confirma acá lo que Mateo y Juan estaban diciendo cada uno en sus libros, en sus escritos. Pero los cielos y la tierra, no solo la tierra, los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra. Hay una reserva. La tierra que está ahorita, hermanos, y los cielos que están allá arriba están reservados para algo. ¿Para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, no oremos para que nuestros planes acá en la tierra se cumplan y le digamos al Señor, Señor, no vengas todavía, hasta que yo pueda cumplir todos mis anhelos, mis sueños, mis deseos, mis propósitos acá en la tierra. Hasta que sea profesional, hasta que tenga mi casa, hasta que viaje, lo que sea, hermanos. Eso es negar la venida de Cristo, hermanos. Y es negar que el Señor viene por segunda vez. En cambio acá, hermanos, ¿qué nos llama el Señor también a orar con esto que Pedro nos está diciendo? Pues para que el fuego en el día del juicio venga. Porque los impíos, hermanos, ¿qué es lo que merecen? ¿Y cómo el Señor entonces va a establecer su reino, hermanos, en medio de los impíos? ¿Será posible eso? No. El Señor necesita limpiar esta tierra, hermanos. El Señor necesita roer, arrasar con todo lo que estamos viendo hoy en la tierra, hermanos. Todas las obras. Pedro nos está diciendo que todas las obras hechas, todas las obras visibles, temporales, todo está reservado para el fuego. Todo está reservado para el día del juicio. Nada de esto va a quedar. No nos hagamos ilusiones, hermanos, con hacer tesoros en esta tierra. No nos hagamos ilusiones con hacer tesoros en lo que vemos en esta tierra que a veces parece tan placentero, tan agradable, que jala tanto, porque todo eso se va a destruir, hermanos. Nada de eso va a quedar. Lo estamos viendo acá en Pedro. Juan lo está mostrando también, en la visión que el mismo Señor le dio a él. Cielos y tierras reservados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Hermanos, está bien que oremos para la perdición de estos hombres, en el sentido de que si ellos hacen su voluntad, pues van a encontrar lo que ellos quieren. Y van a encontrar entonces su destino eterno porque es lo que ellos quisieran. Nosotros oramos ciertamente porque hayan más salvos. Y debemos seguir orando eso y para que el Evangelio corra y para que las buenas nuevas corran, hermanos. Pero también tenemos que orar, hermanos, para que estos impíos que nunca se van a arrepentir tengan su merecido juicio. Porque si esos impíos, inclusive las tinieblas que hacen que estos hombres cometan estos actos, si ellos están, ¿cómo el Señor va a establecer su reino? Seguiríamos, hermanos, eternamente en esta lucha entre el bien y el mal. La iglesia siendo la luz, la sal del mundo, la tierra, y el mundo oponiéndose. Todo el tiempo, no, hermanos. El Señor tiene propósitos claros, tiene objetivos. El Señor no nos deja acá, pasa una generación, pasa la otra y la otra, llegamos nosotros, pasamos, llegan otras 10, 50, 1000 generaciones de la iglesia y sigue todo igual, no. Hay un tiempo, hermanos, como al principio decía, que está en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol.
Y el Señor también ha establecido su tiempo, hermano, para todo lo que Él quiere hacer acá debajo del sol y también en el cielo. Va a llegar el punto, hermanos, de que el Señor ya va a decir: hasta acá va mi misericordia. Ahora viene mi juicio y viene mi ira sobre esta tierra. Oremos por eso, hermanos. Porque para nosotros es glorioso y es alegría pedirle al Señor: Señor, ven, ven. ¿Cuál no dice en Apocalipsis? Y el Espíritu dice: ven. Y la esposa dice: ven. Y nosotros decimos: ven, Señor Jesús. Porque es su reino de justicia y de equidad, hermanos, el que se tiene que establecer acá. Todo esto tiene que ser raído. Y el Señor lo va a hacer. Sigue Pedro en el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Fuerte esto, ¿no? Y antes estábamos leyendo: habrán truenos, relámpagos, terremotos. Apocalipsis, Juan en una parte dice: habrá un terremoto como nunca lo ha habido ni lo habrá. Que incluso allá en la ciudad santa va a quedar como repartida en 3 pedazos. Y por esto hay que orar, hermanos. Es destrucción, pero destrucción que viene desde los cielos. Porque los violentos arrebatan el reino. Y el Señor fue el primero que arrebató el reino para nosotros. Y tenemos que orar para que el Señor vuelva como león rugiente de la tribu de Judá y establezca su reino acá en la tierra. Y solo quede Él y solo queden los suyos, los santos. Los que moran en justicia y verdad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos con fuego. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo va a estar quemado, hermanos. Así que, mis hermanos, olvidémonos de poner tesoros acá en la tierra. Porque hasta lo que nosotros pongamos, así seamos creyentes, va a ser quemado. Todo va a estar así, hermanos. Es algo así, hermanos, como que el Señor con eso empieza a hacer la renovación de esta tierra. Porque en el tiempo que el Señor venga, todavía no vienen ni cielos nuevos, ni tierra nueva. Sino vienen 1000 años después, ¿no? Viene Cristo, pero antes de que venga el Señor, empieza a hacer toda esa limpieza acá en la tierra, como una renovación que Él necesita hacer ciertamente porque Él va a montar su reino, su justicia. Y seguro con los santos todos empezaremos a edificar acá en esta tierra. Pero ya no las obras de los impíos, sino las obras de Dios. Tremendo, hermanos, ¿no? Ya todo esto que vemos ya no va a ser de los impíos ni de los reinos de las tinieblas, sino de Cristo y de nosotros. Porque nosotros somos herederos del reino, hermanos. El cielo bajando a la tierra. Y decíamos ahorita entonces, hermanos, porque este cataclismo que va a haber, pues el Señor necesita poner su reino donde ya no haya ni tinieblas ni oscuridad. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 11, verso 15. Dice, nuevamente refiriéndose Juan al séptimo ángel. Aquí, hermanos, pues no nos da el tiempo para mirar cada una de las trompetas, pero desde la primera, hermanos, hasta la sexta ocurren cosas, ocurren juicios muy tremendos para el mundo. Hay una parte que Juan nos dice en Apocalipsis que los mismos impíos van a ir a esconderse bajo de las peñas, van a querer buscar escondite y van a decir, escóndenos de acá y líbranos del cordero que viene en su ira. Pero ni allá van a poder esconderse ellos, hermanos. Ahí el Señor los va a buscar y les va a poner su juicio a Él. Su merecido juicio por lo que ellos buscaron durante toda su vida. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, nuevamente voces. De los ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los millares de ángeles y de los santos que Juan ve allá en el mar de cristal, como lo revela en Apocalipsis. Porque, hermanos, acá somos la iglesia militante y sabemos miles de creyentes en la tierra, pero en el cielo es exponencial, hermanos, hay muchos más. Hay millares de millares que el Señor ya ganó para Él y están allá esperándonos. No sabemos si seamos la última generación o nuestros hijos, pero estamos, hermanos, ya cada vez el remanente se está reduciendo más. Pero el Señor dice, hermanos, también con una advertencia. ¿Será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? Esto, hermanos, es para afirmarnos en la fe. Para orar fervientemente, hermanos, y con poder del Espíritu por esto, por el reino de Cristo.
Entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, y amén por esto, hermanos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. No va a ser por 1000 años, no va a ser por 10,000, va a ser por los siglos de los siglos. El milenio va a ser apenas un espacio en el reino de los cielos que Él va a establecer para empezar a mostrar su justicia, pero después desciende la nueva Jerusalén. Cielos nuevos y nueva tierra que nosotros recibimos como promesa. Hay un plan todavía, hermanos, que está por cumplirse y hay muchas cosas que faltan. Que el Señor, hermano, nos permita ser a todos partícipes de eso. Estamos a tiempo, hermanos. El Evangelio del Reino también es el Evangelio de la gracia. Y estamos, hermanos, también a tiempo de seguir caminando con el Señor, de arrepentirnos y de poder limpiar nuestras vestiduras o dejar que el Señor nos limpie con su sangre para poder ser partícipes de esto, hermanos, porque no todos, como dice más adelante la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermanos. Y eso es fuerte también porque el Señor no lo dice a todos nosotros. No todo el que me dice Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más adelante en el verso 18 de Apocalipsis 11, dice, y se airaron las naciones. Claro, las naciones, hermanos, ¿qué buscan? Hoy vemos cómo el mundo ha renunciado completamente al Señor, ¿no? Sabemos que el Señor tiene todavía remanentes, ¿no? Como cuando le decía a Jonás, ve porque Nínive tengo allí. Este pueblo lo amo. No eran creyentes ninguno en ese momento, pero se arrepintieron cuando Jonás fue a decir que en 40 días iba a ser destruida, hermanos, ¿no? Y es cierto, hermanos, en la gran tribulación, muy seguramente muchos en este mundo se van a arrepentir. También Apocalipsis dice que aquellos que vieron los 2 testigos resucitar, quedaron espantados y se arrepintieron y dieron gloria a Dios. Hermanos, es la misericordia del Señor tan grande que incluso usa estos juicios, usa esta gran tribulación, usa los 2 testigos, usa nuevamente las plagas que Él va a enviar a la tierra por los 2 testigos para que la gente se arrepienta. El Señor dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Allá dijeron amén también. Sí. Y el Señor dice, ¿no? El que no sea como niño no entrará. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, hasta eso es misericordia del Señor. Estos juicios que Él ha establecido. De cierto, la mayoría va a perecer. Porque el Señor, como dice también, no entren por la puerta espaciosa. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mas entren por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Porque pocos son los que la hallan. Y como decían algunos de nuestros hermanos en el pasado, nos vamos a llevar, hermanos, muchas sorpresas allá. Cuando el Señor venga y todo salga a la luz, hermanos. Hermanos, ahorita solo el Señor, y el Señor siempre será el que vea las intenciones de nuestro corazón. Pero pensemos, hermanos, que esas intenciones algún día van a salir a la luz. Amén. De que no podemos, si en algún momento hemos sido dobles o falsos, eso no va a quedar así, hermanos. Todo va a salir a la luz. Y como dice Salomón en Eclesiastés terminando, el principio de todas las cosas es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque este es el fin de todas las cosas. Nada quedará oculto, hermanos. Lo dice Pablo en una de sus cartas, todo quedará expuesto. Por eso decía ahorita, mis hermanos, como la palabra nos muestra, estamos todavía en el Evangelio de la gracia. Todavía es tiempo de que nos pongamos a cuentas con el Señor, de que Él nos siga limpiando, de que Él nos siga perfeccionando, de que Él nos siga afirmando, hermanos. Porque seguro todavía todos estamos en ese caminar y todavía tenemos cosas en las cuales tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Hermanos, es el Evangelio de la gracia en la cual el Señor todavía nos tiene ahí. Que ese día, hermanos, no nos llevemos sorpresas con nosotros mismos, de que pensábamos algo y era otra cosa diferente. Hermanos, ¿ustedes han visto la película del Profesor el Peregrino? Yo creo que ahora la han visto. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan del... Bueno, era supuestamente creyente el que se encontraron los 2 hermanos. ¿Me recuerdan el nombre de los hermanos?
No, los dos, el protagonista y el otro. El que andaba con él, bueno, los hermanos. Cristiano y fiel. Y se encuentran a otro hombre que supuestamente era creyente. Pero él decía, y ellos lo convidaron a que andaran con ellos. Vamos, camina, ve con nosotros. Pero él no, yo ando solo y así estoy bien y así estoy seguro que voy al reino. Hermanos, ¿cuál fue la sorpresa que este hombre se llevó allá al final? ¿Se recuerdan? Ninguna entrada al reino, ese hombre ni siquiera era creyente. En ninguna parte de la palabra, hermanos, está que nosotros como creyentes tengamos que caminar individualmente. Y si estamos caminando, hermanos, así, pues arrepintámonos de eso. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Y entre los miembros del cuerpo es que nos vamos edificando, en que nos vamos tratando, en que nuestro carácter va siendo formado, así muchas veces no nos guste, pero es donde el Señor nos muestra nuestras falencias, hermanos, nuestros pecados y nuestras cosas para ser tratadas. A solas, hermanos, nosotros lo único que andamos es estableciendo nuestro propio reino, como ese hombre hizo en el proceso del peregrino. Quiso establecer su reino mientras vivía, pensando que era el reino de Dios, y vean la sorpresa que se llevó. En el tribunal de Cristo, hermanos, todos vamos a pasar, bueno, no sé si al frente del Señor o cómo el Señor lo va a hacer, pero va a haber un tribunal de Cristo, ¿no? Que no va a ser el juicio que el Señor tiene para las naciones, sino un juicio familiar para nosotros, ya como su familia, pero será también un juicio donde el Señor nos va como a evaluar, hermanos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Fuimos siervos fieles? ¿Siervos infieles? ¿Cómo caminamos? Acá con la iglesia, ¿cómo caminamos con nuestras familias? ¿Cómo andamos con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, etcétera? Allá el Señor nos va a mostrar y va a mostrarnos cómo vivimos, hermanos. Pablo dice, ¿no? Yo no me conozco como soy conocido allá en los cielos. Ahorita veo por espejo, pero luego seré conocido, o yo me conoceré como soy conocido. Conoceré realmente cómo me ven desde allá arriba, cómo el Señor me ve, hermanos, cómo nos ve a cada uno de nosotros. Que en el proceso del peregrino seamos como Cristiano y el hermano, pero no como el otro hombre que quiso andar solo, hermanos, haciendo su propio reino en su corazón, y por ende colaborándole al diablo a hacer su propio reino. Porque ¿qué es lo que dice el Señor, hermanos? El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, conmigo es desparrama. El Señor le decía ya a los judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Ellos creían completamente que estaban andando con Dios. Y se creían, hermanos, la mentira, porque nuestro corazón es muy engañoso, hermanos. Creían realmente, de Abraham nuestro padre somos y no somos esclavos de nadie. Y llega el Señor y les declara lo que realmente son ellos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y con eso, que esa exhortación que el Señor les hacía a ellos, no, antes quisieron fue matarlo. Quisieron apedrearlo. Porque hasta eso era misericordia del Señor para que ellos entendieran y se pudieran arrepentir, pero no quisieron. Dice entonces ahí, verso 18, Apocalipsis 11. Se airaron las naciones. Las naciones siempre van a estar airadas contra el Señor, pero el Señor dice que se burlará de ellos, ¿no? En Apocalipsis también está donde el Señor dice, va a burlarse de ellos y va a enviarles su merecido juicio. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Estas dos cosas van a venir, hermanos. Pablo lo corrobora ahí en Romanos 1, 18, pasemos a Romanos, hermanos, de una vez. Este es un pasaje que ya leímos incluso con los varones en las reuniones. Romanos 1, 18 y 21. Y esto, hermanos, nos ayuda a ver también por qué la ira de Dios está sobre la tierra, sobre los impíos, sobre este mundo caído. Dice Romanos 1:18, nuevamente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿No dice Romanos más adelante que aún las mismas conciencias de ellos les hablaban y los acusaban o los defendían?
Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que más adelante en Romanos, capítulo 1, Pablo dice que entrega a estas personas a sus corazones duros, que los entrega a sus pasiones desordenadas, y por tercera vez luego dice, y Dios los entregó a su mente depravada. Porque, hermanos, es una depravación lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Es aborrecible, es escandaloso, hermanos, es asqueroso. Y eso para nosotros debería ser también aborrecible, hermanos, y desear también que esas personas que no van a creer en el Señor, que no se van a arrepentir, tengan su justo y merecido juicio del Señor por eso. Porque lo que hoy vemos, hermanos, es las tinieblas en todo su esplendor. Pero vemos, hermanos, acá, esta palabra y nos llenamos de confianza, que eso no va a seguir así. Claro, por el momento de aquí tal vez unos años más, vamos a ver cosas peores, ¿no? Como el Señor le decía a Ezequías, mira esto, y él se espantaba, y le decía al Señor, ¿qué es esto? Y el Señor le dice, y verás cosas peores. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Como el Señor también dice en la palabra del trigo y la cizaña, tomad la cizaña y atarla en manojos y quemadla, y poner el trigo en mi alfolí. Y aunque el trigo, hermanos, seamos un pedacito chiquito y el resto sea la cizaña, pues, hermanos, para ellos va a ser ese juicio. Para todas estas personas, hermanos, que abiertamente están manifestando hoy día lo que hay en su propio corazón. Eso tan detestable al Señor, hermanos, que también para nosotros debe serlo, y debemos orar también, hermanos, para que sea detestable a nosotros y aborrecible esas cosas. Porque a veces las pasamos como por alto, o a veces incluso nos parecen que están mal, que están bien, que son normales. Eso, hermanos, son los pensamientos de este mundo impío, del incrédulo, del gentil, pero no de nosotros, hermanos. Con cada persona que podamos ver así, hermanos, podemos orar, Señor, si no la vas a salvar, ten misericordia de ella, pero si no va a ser así, esta persona no se arrepiente, entonces envía tu juicio a esa persona. Pero establece tu reino, Señor, y que tu reino venga a esta tierra, y entonces quítalo de la tierra, si esa persona se va a seguir oponiendo hasta el día de su muerte. Dice Pablo ahí entonces en Romanos, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Verso 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y así está este mundo hoy, hermanos, entenebrecido, y cada vez va a estar más. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver eso muy normal? No pasa nada, nosotros ya somos salvos, entonces ya, como Poncio Pilato, vamos a estar orando, hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. No necesita el Señor, hermano, raer, quitar, remover, limpiar y dejar solo a los santos acá en esta tierra. No hay otra forma, hermanos. Y si Pablo nos está diciendo en Romanos, que es que ellos, hermanos, Romanos 1 es tremendo porque es como la decadencia del ser humano en su pecado. Empieza el Señor mostrándole a la persona, al hombre, a la mujer, su pecado, no hace caso, el Espíritu insiste, tal vez por días, por meses, por años, no. Dios lo entrega a un corazón duro, pero ahí no acaba todo. Las cosas van peor, ¿no? Acá por el tema de los niños no vamos a mirar esas partes, pero dice Pablo que los entregó a la lujuria de sus corazones, a la lascivia de sus corazones. Era lo que ellos querían, ¿no? Lo que estamos viendo. Y luego la decadencia mayor. Dios los entrega a pasiones desordenadas y peor todavía porque bajan más. Dios los entrega a su mente depravada. O sea, lo que ellos quieren, el Señor se los da. Y eso es lo que van a tener durante su eternidad. No hay de otra, hermanos. Una persona que escucha el Evangelio y que no quiere entender y que el Señor en su propio corazón le está hablando es porque ya quiere seguir su propia carne y sus deseos. Y ni siquiera el mismo Señor obliga, sino que el Señor llama, y el que escuche dice que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere cenar conmigo, entraré a su casa y él conmigo. El que abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él.
Entonces no temamos, hermanos. No temamos a esto que viene porque es necesario, pero tampoco, hermanos, temamos a estos impíos que hoy en día se están levantando con tanta fuerza, sino que al contrario, hermanos, eso nos debe dar a nosotros el sentir de orar más, de clamar más al Señor por esto, hermanos, y de orar, de predicar, de proclamar, de adorar al Señor, de servir, de obedecer. Porque somos el reino de Él acá en la tierra. Las iglesias acá en la tierra somos la luz del Señor ahorita en medio de tanta oscuridad, hermanos. Hablamos un poco ahorita de la parábola del trigo y la cizaña. El Señor viene a sembrar su semilla, luego viene el maligno, el diablo. Dice que ahí fue un hombre malo, que sembró también cizaña, luego los siervos del Señor le dicen, del padre de familia, ¿quién hizo eso? Si tú sembraste, Señor, buena semilla. Y él responde, esto lo hizo un enemigo. Y entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No. El Señor es infinitamente sabio, hermanos, porque Él dice no. No sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, y al tiempo de la siega recogeréis. Amén. La cizaña atada en manojos y quemándose. Y el trigo, hermanos, en el alfolí. Qué alegría, hermanos, es saber que somos el trigo, ¿no? El Señor nos separa y nos pone en su alfolí. Pequeños, pocos tal vez en esta tierra con nuestros hermanos, pero Él nos pone, como la parábola que Él también dice en los cielos, que junta como una red que es echada al mar, juntando toda clase de peces, y luego los pescadores apartan los peces malos de los peces buenos. Como decíamos al principio, hermanos, son 7 parábolas que el Mateo nos expresa del reino de los cielos que son claras, son sencillas de entender y nos enseñan acerca de esto. Y por eso, hermanos, es que el Señor querrá también darle este espacio de los 7 años y luego 3 años y medio finales a la bestia. ¿Para qué, hermanos? Para que se manifieste lo que hay en el corazón del hombre. Los que adoran a la bestia. Pero los que seamos sellados por el Espíritu Santo, seremos guardados del dragón. Nos va a llevar el Señor, sea un desierto, donde el Señor sepa dónde nos va a llevar. Seremos guardados, hermanos. Y los demás serán la cizaña, hermanos. Por eso es necesario que todo eso acontezca, lo que va a pasar. El plan del Señor, los planes son perfectos, hermanos. Como hablaba al principio, nuestros planes son unos, pero los del Señor son más altos que los nuestros. Amén. Sus pensamientos no son los nuestros. Amén. Son más altos. Amén. Vamos ahí, hermanos, al verso 19 de Apocalipsis 11. Nuevamente dice acá, estamos ahorita en el verso 18, capítulo 11. Bueno, me falta leer una parte que dice, voy a leer nuevamente el 18. Se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Recuerda, hermanos, que en Apocalipsis también dice, sí, bienaventurados, bueno, los que guardan la palabra de esta profecía y la retienen. Bienaventurados. Sea aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar cada uno conforme a su obra. Y dice acá esto el Señor, ¿no? Dar el galardón a siervos, los profetas santos, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Porque allá, hermanos, no solo ellos se alegran de pecar y alegrarse porque otros pequen y aprobarse entre ellos, sino que además destruyen la tierra. Por eso la tierra está sujeta a vanidad. Y el Señor también necesita hacer destrucción de esos que destruyen su tierra, porque esta es la creación del Señor. ¿Y en cuántas partes de la palabra, hermanos, el Señor muestra que dice yo? O acá orando en Apocalipsis, allá los seres del cielo. Tú, Señor, hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Como cantábamos al principio, hermanos, que está en Apocalipsis 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Temed al Señor y dale gloria. Y en partes de la palabra, hermanos, vemos cómo el Señor reitera, yo fui el que hice los cielos, yo fui el que hice la tierra, yo fui el que hice el mar y todo lo que en ellos hay. Yo, no hay otro. No son los que están allá en eminencia, no son las élites mundiales. No, hermanos, es el Señor. El Señor, el único Dios vivo.
el que hizo todas las cosas. Y Él va a limpiar la tierra entonces y va a destruir a estas personas. Entonces sigue ahí ahora sí verso 19 Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ya no vemos por sombra, sino que vemos ya lo que es realidad, lo que es el templo allá arriba, hermanos. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Nuevamente hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. El mismo templo que el Señor, hermanos, mandó a hacer a Salomón o el tabernáculo a Moisés, ahora el Señor lo muestra ya y lo reveló a Juan. Y cómo incluso él pudo ver el arca del pacto. Y ahí antes, como leíamos, cómo el ángel con el incienso, con la copa de oro y el altar de oro, o el altar del incienso también que llaman. Quiero hacer acá un paréntesis, hermanos, y leer acá por un momento Éxodo 30, versos 1 y 6. Cuando el Señor le estaba mandando a Moisés a hacer el tabernáculo, al respecto del altar, del incienso. Dice el verso 1, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Ahí tenemos el altar que el Señor mandó. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Ahí estaba el altar del incienso, el altar de oro. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, la tapa del arca, donde están los dos querubines mirándose cara a cara. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Esto, hermanos, es precioso porque ya cuando el Señor Jesús se revela en el Nuevo Testamento y ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es la respuesta a eso, a esa sombra que en ese tiempo el Señor nos mostró. El incienso son las oraciones de los santos, ¿no? Tenemos acceso al trono de la gracia. Hay un comentario que al respecto dice sobre esto. El altar del incienso era santo para el Señor y se expiaba con la sangre del sacrificio. Es la sangre de Cristo aplicada a nuestros corazones la que hace aceptables nuestras oraciones. Ya no necesitamos hermanos del templo, ya no necesitamos del arca, sino que ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros, ya sabemos que por medio de Cristo podemos comunicarnos con el Padre, hermanos. Y acá entonces ahora en nuestro interior está el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, ¿no? Que sabemos que nuestro cuerpo es el lugar, el atrio, el alma es el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo. Y ahí ya tenemos acceso a esto, hermanos, que el Señor le mostró a Moisés en su momento. Ya para ir cerrando, mis hermanos, la segunda parte de la oración que veíamos en Mateo 6. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo todo el tiempo se hace la voluntad de Dios, ¿no? Y Lucas 13:21, hermanos, que ahorita también lo dijimos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí mismo en Mateo 3, hermanos, que es donde están todo el compendio de parábolas, está la del sembrador, ¿no? Todos la sabemos. Pero mirarlo, hermanos, a la luz de esto que hemos podido ver por la palabra del Señor. Cuando el Señor dice que el sembrador sale a sembrar, lanzas la buena semilla, pero solo las últimas son las que caen en buena tierra, hermano. O sea, en esto, hermanos, también es ver cómo el Señor establece su reino con aquellos que oyen y entienden la palabra y la ponen por obra, que es lo que es la buena tierra en donde cayó la buena semilla. Voy a hacerlo de atrás hacia adelante. Los espinos. ¿Qué representa esto? La semilla cae ahí, la palabra se ahoga. ¿Por qué se ahoga, hermanos? Por dos cosas. Los afanes de este mundo que ya vimos cuál va a ser su juicio, y la ansiedad de las riquezas. Ninguno estamos exentos de estos, hermanos. Y si no oramos, vamos a caer también en la ansiedad de las riquezas, vamos a caer en los afanes de este mundo. Y eso es lo que ahoga la semilla entre los espinos. La otra cae en pedregales, que es donde empieza a crecer un poco, pero como no tiene raíz, se seca por el sol. Y que son aquellos que oyen la palabra con gozo, la entienden, pero después encuentran tropiezo por las tribulaciones, por lo que empieza a ocurrir en sus vidas. Y ya, hasta ahí llegó. No dio fruto la palabra, y no porque la palabra no tenga poder, hermanos, sino porque el corazón de esa persona
estaba como un pedregal, seco. No había buena tierra. En la que vivíamos anteriormente estaba lleno de espinos, afanes, ansiedades, angustias, de hacer primero las cosas de este mundo. Hermanos, ciertamente el Señor nos ha puesto en este mundo, porque Él dice, ¿estamos en el mundo? No somos del mundo. Y al estar en este mundo, claro está que tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que ver por varias cosas de este mundo, hermanos. El tema está, hermanos, en poner primero estas cosas antes del reino del Señor y su justicia. Porque las cosas de este mundo son añadiduras, hermanos. El reino de Dios y su justicia es todo esto que hemos visto, ¿sí? Es como cuando el Señor le decía también a los fariseos, es que ustedes cuelan el mosquito pero tragan el camello. Debían haber hecho esto juntamente con esto otro, haber hecho lo uno y lo otro. O sea, hagan de cuenta algo así, para poner un ejemplo, el mosquito es como el mundo, las cosas del mundo, y el camello es como el reino, poniéndolo en este contexto, ¿no? No es que la parábola, el Señor quiera referirse allá con eso, a eso. Pero hermano, nosotros fácilmente dejamos las cosas prioritarias atrás, porque muchas de esas no nos gustan y preferimos hacer las cosas más fáciles. Procrastinación, ¿no? Lo que nos gusta hacer, o el celular, bueno, en fin, tantas cosas que son del mundo, pero que nos apartan del reino de Dios y su justicia. Entonces, en esa parábola del sembrador, hermanos, pues es lo que también vemos ahí con los espinos. Y las primeras semillas que cayeron en el camino, pues ni qué decir. Personas que oyen la palabra, pero luego la olvidan, no la entienden, y viene el diablo y le quita lo que el Señor sembró en sus corazones. O sea, ahí sí ya menos todavía por ahí. El que oye la palabra y la entiende da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esto tiene que ver también, hermano, con el reino de los cielos. Aunque en esta parábola de Mateo 13 del sembrador, el Señor no habla específicamente del reino de los cielos, pues al mirar todo el contexto de esas parábolas, ya podemos entender por qué el Señor habló la parábola del sembrador. Y el reino de los cielos es el que cae en buena tierra. Segunda de Pedro 3. Y este es el último pasaje, mis hermanos. Versos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, lo que leíamos anteriormente en la carta de Pedro, ¿no? Todo va a ser quemado, todo va a ser consumado. Y luego Pedro, en signo de exclamación, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y acá es de las Américas, la versión de las Américas dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Hermanos, orando por el reino del Señor y andando de una manera santa y piadosa, apresuramos su venida. Lo mismo que ya hemos dicho reiteradas veces, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero nosotros, verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Ahí es donde el Señor nos tendrá, hermanos, en los cielos nuevos y la tierra nueva y en su justicia. Pero Él nos dice cómo conducirnos, mis hermanos. Oremos entonces, hermanos, para que el reino de Dios se apresure, porque esto se apresura a la segunda venida de Cristo. Oremos para que el Señor establezca su juicio a los impíos en esta tierra, para que el Señor destruya las obras del maligno en esta tierra y de los impíos, y para andar en una santa y piadosa manera de vivir, hermanos, porque así adelantamos la venida del Señor. Amén. Amén.